tiao con overe te jidrundubo tihana na huda kokoni se de huda gadianda bera agua gondi universidad gadianda unachi llega ori tihana se de ñogore amne puinin overe ya unuhana bomigue se de. ¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues está este solazo tremendo, brutal. Estoy por aquí con Yolanda Salinas. Yo sé que ustedes dirán, hey Lemo, ¿por qué me estás asoleando la muchacha? ¿Por qué haces eso? Pues no, ella insistió en venir y pues aquí estoy yo asoleándome también. El papel de la mujer dentro de la cultura, dentro del hogar Ngove. Se decía que la mujer solamente era para criar hijos, para cuidar hijos, y prácticamente esa era la mentalidad que se le sembraba a la mujer, a la niña. ¿Qué piensas sobre eso respecto a ese pensamiento del hombre de antes, del hombre Ngove de antes, que solamente la mujer era para atender al hombre y para cuidar chiquillos, por decirlo así? Como mujer tenemos derecho de educarnos y es cierto, el papel de la mujer sobre todo es en la casa, pero también tenemos el derecho de educarnos porque nosotros también necesitamos aprender algo nuevo, no tenemos que estar en un solo lugar, por decirlo así. Entonces para mí eso es negativamente. O sea que ya la mujer ha tomado sus propias decisiones ahora. Sí. Antes no era así, antes el hombre era el que mandaba. Hoy en día el hombre Ngove ya no manda en el hogar. No es asunto de mandar, pues, porque tanto el hombre y la mujer, todos tenemos derecho por igual, por más que sea hombre y mujer, pero no sé, pues yo digo que todos tenemos derecho. Todos somos iguales, todos tenemos el mismo derecho. Muy importante lo que dice acá Yolanda. Y pues sí, las mujeres hoy en día se han educado. Hay chicas profesionales, mujeres muy bien preparadas, como lo he dicho antes. Y sí, las cosas han cambiado dentro de la cultura Ngove. Estaba yo hablando en días pasados con una de las Meris y estábamos tocando el tema de la violencia contra la mujer. Sin embargo, hay algo también que debo resaltar. Hay mujeres que maltratan al hombre. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Es real o solamente es una historia de que el hombre es maltratado? Pues pienso que es real. Bueno, se ha vivido, se ve en la sociedad muchas veces porque la mujer, a veces los hombres como que se dejan, entonces las mujeres suben al poder, por decirlo. Entonces se aprovechan de los hombres. Ahí es donde que viene el problema, pero para mí no lo veo así porque en vez de la mujer y el hombre ayudarse mutuamente. Bien, o sea que sí existe la violencia contra el hombre, sí, de parte de la mujer, pero nosotros como hombres a veces nosotros no queremos como humillarnos y denunciar esa clase de cosas, pero sí existe. Lo más triste de todo es que también existe la violencia contra la mujer y es algo con que debemos luchar, no debe existir en el hogar del Ngove. Así es, damas y caballeros, chicos y chicas, pues aquí estamos en el río Cubíbora, en este momento pues perdidos en la soledad los dos por aquí, grabando este contenido interesante, importante para cada uno de ustedes con Yolanda Salinas, Meri Bonuare 2019, Unachi, Extensión Alto Caballero. Y pues estamos conversando temas interesantes, temas de la cultura de nuestra gente. Otra de las cosas, de las costumbres de antes, que mucha gente aún hoy practican, pero ya han cambiado, es un hombre podía tener varias esposas en ese tiempo. Es porque el hombre era como el jefe, la cabeza del hogar, y era el hombre que mandaba. Y tenía varias mujeres. Yo no decía, puedo tener 1, 2, 3, 4 mujeres, y todas las tenían en la casa. Eso ocurría antiguamente, ¿verdad? En tiempos pasados. Pero los hombres eran responsables con las mujeres, pues. Porque a pesar de que tenías unos 7, 8, pero ahí le tenía, o sea, trabajaba. Hoy en día los jóvenes, más que nada, quieren tener varias mujeres, pero lo tienen por la calle, los niños por allá, entonces eso afecta mucho a la comunidad. Es un problema social. Sí, es un problema social que está afectando a la comunidad. Así es, mis amigos, pues sí, o sea, es una cultura que, no sé si es parte de la cultura, una costumbre que, es cierto, se daba antes. Cuando una joven o una niña entraba a esa etapa del desarrollo,
se le enseñaba lo que era confección de bolsas, de todo eso, a mantenerla ocupada. Ahora no, ahora ya eso se perdió. Muchas niñas ya no saben, no tienen idea de lo que es eso. Eso depende de la familia en donde ha crecido las niñas principalmente, porque si la familia le inculcan lo que es la cultura, deberían aprender algo, algo se le queda, pero de ser así, al lado contrario, entonces obvio que nunca van a aprender nada. Eso depende mucho de la familia, del hogar. Yolanda es una chica que está estudiando, pues cursa ya su último año como profesional, aspira a ser profesional en el área de la educación, ¿cierto? Sí. En el área de la educación, y eso es muy importante, que las chicas se superen, que los hombres y mujeres de la comarca se superen, no para hacerle daño a otros, sino más bien para el progreso de nuestra tierra, para ayudar a nuestra gente que no han tenido esa oportunidad. ¿Qué mensaje le envía usted a esas muchachas, a esas mujeres que quieren estudiar pero por alguna u otra razón no han podido? Debemos estudiarnos para ir superando día a día. Entonces los jóvenes que no están estudiando o por alguna razón no han podido estudiar, los animo a que busquen la manera, porque esto no es algo fácil, es un sacrificio que debemos hacer para lograr los deseados, las metas. Así que, damas y caballeros, chicos y chicas, nos vemos en un próximo video, si así el Todopoderoso lo permite, entrevistando, aventurándonos un poco más. Dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal. Saludos, chau chau.